choque eléctrico justamente, así voy a aprovechar y contarle un poco la experiencia de esta tarde. Así que voy a esperar que se terminen de tomar todos los participantes. ¿Alguno tuvo algún problema, alguna duda? No recibí ninguna consulta, parece que estuvo bastante claro el tema del trabajo práctico de investigación de accidentes. Yo lo que pude ver de los trabajos los vi bastante bien, así que veo que o son muy, muy picantes ustedes o yo soy muy picante como profe, no sé, vamos a darnos mutuamente la razón, ¿no? Así que bueno. Demasiado pago el trabajo, parece. Bien. 65. Bueno, vamos a arrancar. La clase de hoy es justamente analizar el riesgo eléctrico que está presente en, no te diría, se podría decir un 99% de las actividades, por no decir el 100%, son raros los casos donde no hay presencia de riesgo eléctrico para el funcionamiento de equipamiento y como mínimo la iluminación. Entonces, hay distintas actividades donde hay más presencia, no es lo mismo trabajar para el EPEC, que va a tener su principal riesgo eléctrico, como otro que es como una actividad, no sé, maderera, que un riesgo secundario puede llegar a ser el riesgo eléctrico, porque el principal sería el riesgo de corte. Por dar algún ejemplo así aislado. Lo que vamos a buscar acá es conocer conceptos básicos. Ojo que hay un par de micrófonos prendidos, por las dudas, para que chequen eso. El concepto que vamos a tener en cuenta acá es, ustedes como ingenieros industriales, que tengan herramientas básicas a la hora de tener en cuenta este tipo de riesgo, cuáles son las medidas a trabajar, cuáles son las reglas de oro que se tienen en cuenta en el riesgo eléctrico, y contar un par de ejemplos de situaciones que han tenido, ¿sí? Entonces, como alumnos de la materia, simplemente se les va a pedir tener en cuenta estos conceptos básicos que están en este material y no más que eso, ¿sí? No buscamos ni ingenieros eléctricos, ni tampoco especialistas en riesgo eléctrico, ¿sí? No se busca eso. Bueno, ¿qué hablamos? Cuando hablamos de riesgo eléctrico, hablamos de los originados por energía eléctrica, quedan incluidos aquellos que tienen presencia por choque eléctrico, contacto directo o contacto indirecto, ¿sí? Quemaduras por consecuencia del choque eléctrico o arco eléctrico, ya vamos a ver las diferencias, caídas o golpes también como consecuencia, y ya les voy a contar también con un ejemplo bien práctico, por eso hoy les di vuelta a la clase, y también hay consecuencias de incendios y explosiones originados por el riesgo eléctrico. O sea que tenemos un polirrubro de posibilidades para el riesgo eléctrico, ¿sí? Entonces, ¿qué está por decir? Se me olvidó. Vamos, para eso les voy a hacer ya un videito de introducción, ¿sí? Y déjenme que dejo de compartir esto. Comparto el video de introducción. Creo que están viendo todos y arranca. La energía eléctrica es aquel que incluye choque eléctrico, quemaduras por arco eléctrico, incendios o explosiones. Ante una descarga de electricidad, el cuerpo humano actúa como un conductor entre dos puntos con diferente potencial, y es el pasaje de esta corriente lo que genera graves consecuencias, incluso la muerte. En el ámbito laboral, los empleadores deben adoptar todas las medidas necesarias para que la utilización o presencia de la energía eléctrica no implique un riesgo para la salud y seguridad de los trabajadores. Por otra parte, los trabajadores que habitualmente usan equipos y/o instalaciones eléctricas deberán inspeccionar visualmente las instalaciones, máquinas o aparatos eléctricos antes de su utilización. Informar a su superior en caso de detectar fallas en los mismos. No realizar reparaciones de equipos e instalaciones si no cuentan con habilitación profesional y autorización por parte de la empresa. Realizar un uso responsable de las instalaciones y equipos eléctricos. En caso de accidente eléctrico, independientemente de que se observen o no daños visibles, es necesario recibir atención médica urgente, ya que podrían existir lesiones internas. Prevención, riesgos del trabajo. Con vos. Bien. Con esa breve introducción, que es un poco lo que veníamos hablando,
vamos a hablar de que vamos a tener 3 factores a tener en cuenta. Yo este material se los dejo, como les dije, en donde nosotros pensamos como el riesgo eléctrico. Para aquellos que no conocen, este material también yo lo suelo utilizar para algunas capacitaciones con personal de industria. Entonces siempre le digo que para tener en cuenta que cuando hablamos qué es tensión o qué es voltaje, yo siempre les hago el ejemplo de una represa, en donde allí vamos a encontrar, el primer ejemplo, el caudal de agua que sale de un depósito es la intensidad de la corriente, y al abrir la compuerta, a través de un interruptor, hace que el flujo empuje una turbina y carga una resistencia. Bueno, esto no hace falta que usted se lo explique, yo normalmente hago esta introducción. Pero me voy a meter en el caso hoy de el accidente que vengo a investigar de un comité, en realidad, se investigaron el equipo de higiene y seguridad en el cual yo participaba. Este es el caso de una empresa de telecomunicaciones, estaban haciendo en red tendida de fibra óptica, ¿sí? La red de fibra óptica puede ser tendida bajo tierra o sobre postes, ¿sí? Este caso, el accidente, este es un poste común de energía, por eso lo muestro, y van a ver que tenemos cable de media tensión, ¿sí? Entre 12.000 a 23.000 volts, en 3 fases, ¿sí? Y podemos tener a su vez una luminaria y una segunda línea, podemos tener un transformador y también poder cables de baja tensión que suelen ser los que van a los domicilios, ¿sí? Entonces utilizamos el mismo poste para transportar media tensión en largas distancias y cables de baja tensión para hacerlo en red domiciliaria, o sea que en este poste podemos estar trabajando en lo que es traslado y bajadas. ¿Qué pasa? Normalmente los cables telefónicos, y también podemos considerar los cables vinculados con lo que es fibra óptica, tienen que estar a 1 metro de distancia, ¿sí? De cualquier tendido eléctrico, ¿sí? Pueden ser utilizados para tomarlos y poder viajar en esos postes. Tiene que estar siempre a 1 metro, y después se le pide, si pasa por arriba de una calle, una ruta, lo que sea, tiene que haber por lo menos 5 metros de altura entre ellas, ¿sí? ¿Qué pasó? Tenemos un trabajador de 23 años que instala el cable no aquí, sino que lo coloca acá, ¿sí? Entre medio de media tensión y baja tensión. Pero ¿qué pasaba para empeorar la situación? El cable que venía acá, ¿sí? Estaba en 3.500 volts, no estaba ni siquiera en 380, o sea que estaba en medio todavía, puedo decir. Entonces, estos 3.500, 3.700 volts que estaba, era uno solo, no lo identificó como cables de baja, ni de baja, ni siquiera pensó que estaban con electricidad. Entonces coloca todo lo que es cable de fibra óptica, los coloca entre medio de estos dos riesgos, ¿sí? Al colocarlo acá, pone una herradura o un armazón para poder pasar el cable de fibra óptica, y en ese momento, cuando él justo apoya la escalera a esta altura, y el trabajador quiere meter la mano por entre medio de estos cables para enganchar acá arriba, del otro lado, la mano justamente para pasar una herramienta, y toca con el bíceps, ¿sí? Con el brazo derecho, hace contacto con el cable, lo cual le genera una descarga. Esa energía, por suerte, no le pasa porque el trabajador está apoyado la otra mano en el poste de madera, y en vez de hacer descarga de mano a mano, que si hubiese estado tocando otra parte metálica hubiese hecho de mano a mano, lo cual hace que la energía viaje por el pecho, o sea, pasa por el corazón y es muy probable que lo mata. Descarga por la misma mano, o sea, de una desgracia termina siendo una suerte, porque viaja hacia la mano que estaba apoyando la herramienta, y acá el ajuste, entonces hace que salga la energía por esa mano, lo cual le destruye la mano, le lastima el brazo, le hace el contacto y lo expulsa, lo vuela por los aires, ¿sí? Cae al piso. Ese trabajador tuvo contusiones, golpes, ¿sí? Por suerte se salvó su vida, pero pierde la mano, ¿sí? Entonces, es un accidente gravísimo, pero por una casualidad no fue la muerte. Entonces, justamente una de las cuestiones a tener en cuenta es que una actividad de fibra óptica es un tendido de red, es súper normal hoy en día, una actividad que se repite simultáneamente, donde están súper capacitados los trabajadores, donde tienen todas las herramientas, las empresas saben con qué se encuentran. Entonces dicen, bueno, ¿qué pasó acá? Si uno hace la investigación del accidente, en la práctica,
hubo, digamos, si bien había una condición peligrosa de la situación, estaba recontraanalizada y hay un protocolo que exige que en estas situaciones se haga el tendido por debajo para no entrar en zona de riesgo, los trabajadores hacen actos inseguros y acá empezamos a hablar, cuando yo le decía acto inseguro, consciente o inconsciente, ¿sí? Si el trabajador estaba capacitado y conocía que había atendido, ¿por qué sin embargo toma el riesgo? O sea, él estaba consciente o estaba capacitado. Bueno, la pregunta del millón es, el trabajador si estaba consciente de que no podemos hablar con él, si estaba consciente de que estaba energizada esa línea, ¿sí? Que es la única que uno genera, pero porque si no, no se entiende por qué trabaja en esta altura. Si no gana nada operativamente, no es que hay una ventaja, no es que lo va a hacer más rápido, ni nada. Entonces, bueno, tenemos que ver cómo lo identifica, tenemos que hacer ese plan de trabajo para tener herramientas para identificar y tampoco estaba atado, ¿sí? Con arneses para que cuando pasa que hay un contacto no se caiga, si no huele y además se puede haber caído por el hecho de caerse, ¿sí? Por más que está en la escalera. Entonces, bueno, hay un montón de factores a analizar, están en pleno estudio de la investigación, pero bueno, un poco para comentarles a ustedes que son situaciones que se dan y a tener en cuenta en esas actividades puntuales, ¿sí? Profe, una consulta. Si hubiese estado agarrado con ambas manos y le hubiese pasado toda la corriente por todo el cuerpo, ¿estaría esa situación en la que se queda pegado? Normalmente te quedas pegado, digamos, cuando tenés una baja tensión y la electricidad es constante. Cuando son ya media y alta, te expulsa, ¿sí? La energía es muy fuerte y te expulsa. No Ok. quedan pegados, ¿sí? El otro Porque día también vi como... te daña tanto la energía, el paso y por donde hace fuga, que termina lastimándote todo el cuerpo y no quedas pegado. El otro día estaba viendo también un video de un caso así, que un hombre explicaba que para agarrar un metal, si no sabes que tiene paso de corriente o no, tenés que tocarlo con la parte trasera de la mano. No Claro, sé si... es para evitar que te quedes pegado. Por eso es todo para tensiones bajas, en donde, Claro, en un caso de una casa. claro, vos vas y decís, sabes que tenés, ahora justamente vamos a ver domiciliaria. Si vos tenés duda, no tenés duda de que te puede dar una patada algo, te dices, tócalo con la parte posterior de la mano, porque la parte interna, la tendencia de la mano es que cuando vos toques la cierres por contracción de los músculos, entonces te ayuda a quedar más tiempo pegado. La energía, digamos, la baja energía no te mata, salvo que tengas un tiempo prolongado de exposición y haga una falla, digamos, en algún sistema, digamos, cardíaco y demás. Pero, y en este caso dice, bueno, yo si toco me va a dar una patada y me va a sacar la mano y no me la va a contraer. Esa es la recomendación normal. Hoy tenemos muchísimas herramientas. Esto estamos hablando ya, usted es casi ingeniero, tengo muchísimas herramientas para medir energía y no necesariamente tocar. Yo llevo una capacitación de ese tipo, digamos, no la estoy dando, no las dicto porque estamos hablando de que, digamos, ya quedó en la antigüedad ese sistema de monitoreo, ¿sí? Hay que chequearlo con herramientas adecuadas, hay que utilizar guantes, ya le voy a mostrar ahí más adelante cuáles son los sistemas de protección, y ser estrictos, porque acá no hay término medio, acá la energía te mata o te amputa, ¿sí? Entonces hay que ser muy estrictos con las normativas de seguridad de la energía eléctrica. Pero voy a ir hablando de las diferentes plantas, cómo se trabaja y por qué hay todo lo que es candados y accesos restringidos a las distintas instalaciones eléctricas justamente por estos accidentes que han venido teniendo, ¿sí? En la red domiciliaria hay también digamos, unas medidas de seguridad a tener en cuenta. Puede ser la bajada que uno ve de la calle, que viene de los postes, bajan al pilar donde tiene el medidor. Una vez que ingresa al domicilio, nos podemos encontrar con el interruptor magnético principal de corte o los distintos, digamos, circuitos que puede tener el tablero eléctrico principal de una casa. Tenemos interruptores, las portalámparas y los tomacorrientes, ¿sí? Pero acá nosotros vamos a tener las térmicas, ¿sí? Y vamos a tener el famoso salvavita, que se le llama, que es el disyuntor diferencial, que es el nombre técnico, que en caso de fuga van a ir activando en cada uno de ellos, ¿sí? Ya vamos a hablar cómo funciona cada uno de ellos, ¿sí? Entonces, es muy importante esta primera situación para lo que son contactos directos. Y para los contactos indirectos existe lo que es la puesta a tierra, ¿sí? Vamos a dar un ejemplo. Si yo tengo, no sé,
un lavarropa o una heladera que tiene un cable pelado, por no lo vimos porque está en la parte de atrás y está energizando la heladera, ¿sí? Y yo la voy a tocar y me va a dar una descarga, entonces esa energía, en vez de estar dando vuelta por la parte eléctrica, por la parte mecánica, por la parte metálica, quise decir, del equipamiento, va a fugar directamente a tierra. Entonces es muy importante la jabalina. En muy pocos domicilios se colocan jabalinas, ya que no es costumbre para este tipo de fugas. Pero bueno, en las industrias es obligatorio, ¿sí? Tener en cuenta, y de hecho se pide una medición anual, hay un protocolo que se llama Resolución 900, en donde se pide que se tenga una medición de las puestas a tierra o las mallas, que vamos a ver que es lo mismo que hacen las veces de protección de contacto indirecto. Y para los directos, viene el mismo dispositivo que mide puesta a tierra, yo puedo simular fugas de energía que me van haciendo saltar las térmicas, ¿sí? O me pueden hacer saltar este disyuntor, ¿sí? En caso de que detecten que haya algún tipo de riesgo particular con algún control. Puede pasar, por ejemplo, no sé, a ver, está pasando, no sé, vamos a tirar un par de ejemplos. Yo puedo tirar, yo tengo el secador, no sé, vamos a hacer una locura. Hay una persona que se está bañando, está en la bañadera y tiene el secador o puso la radio enchufada, ya nadie tiene radio enchufada, todos tienen aparatitos con batería, pero supongamos que tiene el secador de pelo y se te cae dentro de la bañadera, como ven en las películas que supuestamente de terror que te tiran algo dentro de la bañadera. Bueno, tienen que saltar automáticamente, para eso están estos sistemas de protección que cuando detectan fuga de energía, en vez de electrificar, directamente saltan. Y eso es un sistema de protección directa. Hoy un día ustedes líen su casa para no hacer esa prueba, por ahí no sé si tienen una pileta y les ha pasado que si el motor se moja o algo detecta, o si les cae, me ha pasado que se les puede caer la bomba, donde limpiar la pileta dentro de la pileta por tironear, cae dentro de la pileta y salta el sistema de seguridad, o los mismos. Por ahí nos suele pasar a muchas personas que no se están cortando el pasto y no vieron el cable de la máquina, tirando torpezas no domiciliarias, y lo cortan con la misma máquina, hay una fuga y automáticamente saltan nuestro sistema de seguridad. Entonces es muy importante disponer de ellos porque realmente salvan vidas. Y hay accidentes domiciliarios que es muy importante tener en cuenta. En lo que son, dijimos, existen dos tipos de contacto, que son directos e indirectos. Los directos son aquellos donde nosotros tenemos un contacto directo, especialmente con el cable, con la herramienta, ¿sí? Y también puede ser entre dos fases que al tocar al mismo tiempo nos pueden generar energía hacia el cuerpo directamente. Y los indirectos es cuando yo no acciono ni la máquina, ni la herramienta, ni nada, sino estoy tocando partes o componentes del equipamiento y eso hace que me dé una descarga no esperada. Es esto que hablamos, ¿sí? Esta es la puesta a tierra, es una jabalina, ¿sí? Se mide en ohms, esta jabalina, digamos, ¿por qué se mide en ohms? Porque medimos resistencia. Entonces, ¿cuál es la resistencia ideal? 0, ¿sí? Tener un margen hasta 15 ohms. ¿Por qué? Porque quiere decir que a menor resistencia la energía va a fugar, va a escapar hacia la jabalina y no va a estar dando vueltas por el equipamiento eléctrico. Entonces, todas las máquinas de las empresas, todos los principales de las industrias deben tener su puesta a tierra, ¿sí? También está el sistema de contactos eléctricos por arco eléctrico, que es por cercanía, ¿sí? Acá también hay un protocolo muy, muy estricto en lo que es la construcción, para lo que es maquinarias y equipos que pasen por líneas eléctricas. Ahí se estira 5 metros el ratio de alcance a tener en cuenta, ya que no hace falta que este equipo lo toque con la pala, sino que por cercanía puede generar un arco eléctrico y electrificar todo el equipamiento. Entonces es muy importante también tener en cuenta eso a la hora de trabajar en la construcción, ¿sí? ¿Cuáles pueden ser nuestras condiciones y acciones inseguras en líneas generales para lo que es riesgo eléctrico? Una de ellas puede ser, vamos a las acciones inseguras, intervenir en instalación, como decía el video, sin autorización. Solamente personal autorizado, capacitado, matriculado puede hacer mantenimiento a la parte eléctrica. Utilizar siempre las herramientas adecuadas. Hay herramientas dieléctricas específicas con este tipo de protección. Realizar actos temerarios que dicen, bueno, vamos a trabajar con equipos vivos, que se llaman los energizados. Es común
digo, que es súper común, que dicen, che, yo necesito hacer mantenimiento a una maquinaria. Bueno, corté una energía y lo hagamos. No, porque necesito probarla. Y lo suelen hacer con energía conectada. Entonces, eso se llama un acto temerario, ya que está el equipo vivo, ¿sí? Utilizar los elementos de protección personal, ya vamos a ver un videito cuáles son. Utilizar equipos y sistemas, digamos, eléctricos deteriorados, pues, enchufes quebrados, muy común encontrar en la industria que tenemos zapatillas, cables pelados, cables enchapados. Bueno, todo ese sistema, digamos, sin aislación, es muy importante. Ahora en las construcciones se están pidiendo que ya vienen tableros portátiles de estructura plástica, donde uno puede hacer múltiples conexiones y no usar más la zapatilla, y digamos, desde la zapatilla pasar a un nivel siguiente, que es un pedazo de madera, donde tienen varios enchufes y ahí enganchan varios enchufes que hacen la vez de tablero. No, ya viene un tablero específico para esas actividades, que son portátiles. Bueno, inexperiencia y falta de conocimiento, todo personal tiene una capacitación anual sobre el tema de la parte eléctrica, y los especialistas y los que van a hacer mantenimiento se le hacen, digamos, capacitaciones cada 3 meses normalmente. Sobrecargar los circuitos, saber con cuánta energía puede estar asignado cada uno de ellos. Es como el ejemplo, yo pongo una zapatilla y le uso todos los enchufos y demando con energía. Viene una medición, que son las termografías, son cámaras termográficas, ¿sí? En donde uno filma o saca foto, depende del tipo de equipo que tiene, y te hace como una fuente de calor que te va tirando y te mide como un termómetro digital, donde te va tomando la temperatura, ¿sí? Podemos medir paredes, podemos medir enchufes, tableros eléctricos y demás, ¿sí? Es una foto de calor. Bueno, utilizar los equipos eléctricos con las manos mojadas, es bien básico. Digamos, hacer mantenimiento en equipos, digamos, sin desconectarlos, no es lo mismo. La sintonía eléctrica. Respetar las distancias de seguridad, bien, eso es lo mismo. En condiciones inseguras, ¿sí? Falta mal funcionamiento de dispositivos de protección. Es muy importante, como le decimos, probarlo y medirlos. A la puesta a tierra, los disyuntores, es importante, igual que el salvavidas, el disyuntor diferencial, hay que probarlos. Una vez al año bajo ese protocolo. Falta de mantenimiento, enchufes deteriorados, uniones defectuosas, equipo en mal estado, conexiones fraudulentas, por ahí se puentean tableros eléctricos. Yo he visto, por ejemplo, puesta a tierra puenteadas, o sea, los mismos tableros que esconden el cable y van por detrás y no entran en la instalación. Estos enchufes, digamos, sobrecargados, dijimos antes. Instalaciones no reglamentarias, o sea, que viene un electricista o alguno que se animó a hacer algo e hizo una instalación en paralelo. Y alteración en los sistemas de protección. Por ahí pasa que en alguna industria, o también puede ser hasta en casa, tenemos conectado más, digamos, sobrepasamos la capacidad del circuito del disyuntor diferencial, y eso hace que salte permanentemente. Yo prendo todas las luces, prendo el aire acondicionado, prendo el tele, no sé, pongo un calefactor que también es eléctrico, y eso hace que supere la capacidad del disyuntor, eso hace que salte. Entonces, como me sale y se me corta el luz cada rato, lo que hago, en vez de hacer una modificación en la instalación, yo puenteo ese disyuntor, lo dejo sin efecto, y automáticamente me vuelve la luz, porque yo puedo trabajar tranquilamente, puedo, digamos, utilizar todo el equipo al mismo tiempo. Lo que pasa es que si tengo un contacto eléctrico, voy a estar desprotegido. Para eso estaba, ¿sí? ¿Cuáles son los elementos críticos a tener en cuenta de los que son en riesgo eléctrico? Siempre identificar las líneas de media y alta tensión, los cables de alimentación y cables de extensión, tener bien en cuenta, y las herramientas eléctricas que vamos a utilizar. En lo que es, en el caso, digamos, en el caso de un accidente por contacto eléctrico, siempre cortar de inmediato la energía. Este es el caso de donde no podemos ir a asistir a un trabajador si no aseguramos que corta la energía, porque nos puede también transmitir. Y si no se puede, ¿sí? Digamos, bloquear o parar la energía, ¿sí? Hay que tratar de separar, ¿sí? El trabajador del conductor, pero no se lo puede tocar. Eso sí, chequeamos que el trabajador sigue todavía conectado.
el tema es, por ahí a veces quedan que las víctimas han tenido contacto eléctrico y tienen el arnés y siguen colgados, ¿sí? Eso es muy importante. Hay un protocolo y se hace un simulacro de salvataje para personas que quedan inconscientes colgadas, la gente con primeros auxilios, el tema de que el supervisor sepa actuar en las situaciones anteriores, evita la aglomeración de personas y no suministrar bebidas estimulantes de ningún tipo. Porque por ahí suele pasar que las personas les golpea la energía eléctrica, quedan medias atontadas y le empiezan a dar coca o algún power, algún Gatorade, y entonces piensan que con eso la persona va a despertarse y que realmente estamos complicados por la situación, ¿sí? ¿Cuáles son los efectos en el cuerpo? Sí, en el caso de corriente, y acá yo les voy a dejar para que usted lo lea, lo tengan en cuenta, si no entramos en detalle uno por uno, es en base a la intensidad, ¿sí? Vamos a ir teniendo distintos niveles de daño a tener en cuenta, ¿sí? Van viendo que a medida que aumenta, podemos tener directamente mayores consecuencias. Los efectos fisiológicos, ¿sí? Trastornos, quemaduras intensas, quemaduras extremas, otros trastornos. Por eso yo le decía, este trabajador tuvo 3.000, digamos, 700 volts, donde se quedó conectado, ¿sí? Donde tuvo un daño permanente de la mano, ¿sí? Les voy a mostrar entonces, este es un video de una mutua. Mutua viene a ser, el primer video que vimos antes es de prevención, que es la RT del grupo Sancor. Ahora voy a mostrar una mutua, que es lo mismo que una RT, pero son chilenas. Esa diferencia que en Chile no hay RT, sino son mutuas, que son similares, ¿sí? Ahora les muestro un video. Realmente valió la pena. Javier, con esto en la mano puedo ir a felicitar a los trabajadores. Hoy es un gran día para esta empresa. Cumplimos con la meta de producción entonces. Te dije que lo haríamos. Aquí tienes la orden de compra de los bloqueos. Disculpa la demora. Los compraremos esta misma semana. Gracias, don Gonzalo. Usted sabe que sin esta orden no podríamos seguir avanzando. Además que ahora sí cumpliremos los estándares necesarios. Todos estamos comprometidos con la reestructuración. Y la prevención es parte de eso. Por supuesto. No queremos accidentes, menos ahora que hemos logrado los ajustes necesarios para el despegue. Voy a agradecerle a los trabajadores. Los bloqueos de máquinas son necesarios. Pero usted debiera saber que No puede manipular una máquina energizada sin advertir o señalizar antes. ¿por qué no despachó antes esta orden? Era urgente contar con los bloqueos. Usted sabe que ya es tarde. Lo siento. Acabo de comprender la urgencia de esto. Mi colega no me vio porque yo no tengo los implementos para advertirse. Ni menos para bloquear la máquina, ni su tablero.
En el año 2013 ocurrieron un total de 15.430 accidentes en la industria manufacturera. 6.335 afectaron las manos, o sea, 41,1%. En el mismo periodo hubo 249 amputaciones, es decir, 4,7 amputaciones por semana. Las principales causas y factores contribuyentes en la ocurrencia de accidentes graves son no aplicar o utilizar sistemas de bloqueo de energías peligrosas, intervenir equipos cuando están energizados, falta y falla en los sistemas de protección o bloqueo, alterar y o violar los sistemas de bloqueo, errores en el bloqueo y señalización de equipos energizados por desconocimiento. Reposición de energía antes que se retire el personal que interviene en los equipos. Trabajar y desarrollar actividades en cercanías de equipos o sistemas energizados y en movimiento. No tener procedimientos específicos de bloqueo y personal entrenado y capacitado. Bien, sigamos. Entonces, acá lo que está trabajando, digamos, el paso siguiente que estamos dando aquí es cómo trabajar en las industrias para lo que son sistemas de bloqueo. ¿Qué es un sistema de bloqueo? Déjame que ya vuelvo a esto. Y acá está. Sistema de bloqueo tenemos distintos niveles. Es, en este caso, cuando el trabajador estaba trabajando con la máquina energizada, tal vez desbloqueó, o sea, cortó a través de bajo el disyuntor o cortó con la térmica, sacó de energía a la máquina, pero viene un trabajador por detrás y lo puede haber activado porque puede ser que la misma línea esté en varios circuitos conectados o porque vino a trabajar en la misma máquina que estaban haciendo el mantenimiento. Entonces, el sistema de bloqueo se puede ser que yo tape directamente, como el caso del ejemplo del video, este hombre está colocándole el candado a la tapa del tablero completo. Yo no puedo acceder a nada de ese tablero para volver a energizar la máquina. O en algunos casos, en tableros muy grandes, para no cerrar con llave y bloquear toda la línea de producción, se bloquea solamente el disyuntor térmico, digamos, o interruptor de la máquina de la línea. Se lo bloquea con un candado localizado, que en este caso, ¿sí? Que se llama lockout, en donde uno bloquea y da aviso, ¿sí? Normalmente se utiliza el otro, que es el de puertas, y la llave solamente la puede tener el trabajador que está operando la máquina para volver él mismo a energizar. Y ya vamos a repasar esto en las 5 reglas de oro. Entonces, ¿cuáles pueden ser, digamos, las situaciones donde una persona puede entrar en contacto eléctrico? A través, pues, por ejemplo, puede ser en altura, como ya vimos antes, en postes, o a través de la poda. Puede ser también a nivel, hoy también hay mucha energía que pasa por piso, entonces es muy importante saber en dónde y establecer las funciones de dónde pasan las distintas energías. Puede ser también inclusive en pared, una persona puede, digamos, desde un clavador, un martillo, hasta voltear una pared y entra en contacto directo automáticamente con la energía. Es muy importante saber dónde vamos a trabajar y si pasa alguna instalación, y si no, ante la duda, cortar y en caso de un trabajo, cortar energía en ese sector. ¿Cuáles pueden ser los efectos secundarios, además del contacto directo que ya vimos? Puede ser la caída de altura o el mismo nivel, ¿sí? Normalmente las descargas de energía son acompañadas de golpes, porque hay desmayos, o en este caso caídas de altura, golpes contra objetos por la caída misma, proyección de objetos, incendios o explosiones también pueden suceder. ¿Cuáles son los elementos de protección personal más comunes en la industria para protegerse de la energía eléctrica? Es la ropa de trabajo. Este es un arnés ya colocado, ¿sí? También pueden venir máscaras faciales para evitar, digamos, en caso de algún chispazo o algún salto de energía que impacte en la cara. Los guantes dieléctricos, estos son guantes especiales que se compran, tienen un buen costo, pero son, digamos, de uso prolongado, es decir, que se usan para varias operaciones. Ahí puede venir algún casco ya con visera, que en este caso, con protección facial, los anteojos comunes, los arnes y los zapatos dieléctricos son botas
las punteras, que en vez de ser de metal, son las de Kevlar, son material, digamos, apto para no tener contacto. ¿Sí? Profe, ¿a qué se Sí. refería con proyecciones de objetos? Proyecciones de objetos puede ser que ante un chispazo de energía y demás puede saltar, digamos, puede ser desde fuego hasta una chispa de calor hacia la cara. Ah, bien, gracias. ¿No de qué? Alfombras dieléctricas son muy utilizadas cuando tenemos algún cable de tensión, alguna situación donde queremos evitar que entrar en contacto casualmente contra algo, y se le pueden poner estas alfombras dieléctricas. No son recomendadas porque en el caso del accidente de hoy, si el trabajador reconocía que había una fuente de energía que podía entrar en contacto, lo que se hace el protocolo es alejarse la tarea de ello, no protegerla la tarea. Entonces, pero bueno, puede pasar que en alguna industria es inevitable que tengamos que trabajar allí, entonces se tiene que utilizar estas alfombras eléctricas, que una persona si entra en contacto no va a pasar la energía. Los mismos son unas banquetas aislantes, que va a estar el trabajador parado acá arriba, por lo tanto no va a hacer descarga el trabajador a tierra. O pueden ser las pérdidas, que son para tocar energía, digamos, o mover cables y caños en caso de que tengamos riesgo de contacto eléctrico. ¿Sí? Y estos son trajes completos para arcos dieléctricos en caso de que el trabajador, por alguna actividad especial, tenga que entrar, por ejemplo, a un transformador, ¿sí? de energía, en donde no tenemos certeza si el trabajo está funcionando correctamente. Entonces, si vamos a hacer mantenimiento de transformadores, de salas de, por ejemplo, de bajada de alta tensión a media, se utiliza todo este equipamiento específico para no entrar en contacto casual. ¿Sí? Les voy a mostrar por último el video de las reglas de oro y después vamos a hablar de un caso. Pongo un videito para que sea más divertido escucharme a mí. A ver si... Ahí está la alfombra eléctrica. ¿Sí? Se está colocando los guantes dieléctricos, son los más básicos estos, que vienen con un guante de algodón moteado común y corriente, y después encima se pone uno que es aislante. Esta es la versión más básica del dieléctrico. Encima de esos, de guantes de látex, que son los que realmente hacen la cobertura, se pone uno de cuerina o de descarne para que no se dañen estos guantes, porque en el contacto con las manos permanente, con los tableros, puede pincharlos, romperlos y dejan de ser dieléctricos. Ahí acaba de bloquear el equipo una vez que cortó el interruptor.
tengo que reconocer que este es el único de los pasos de las 5 reglas de oro que es el que menos se cumple, que es cortocircuitar, se le dice, que es poner en cortocircuito y poner una puesta a tierra en caso de que pase algo, igual haya energía, no le llega al trabajador. Normalmente son 5 reglas de oro, pero en la práctica se aplican 4. Una vez que se bloquea y se verifica que hay ausencia de energía, ya se ponen a trabajar. Recién allí, una vez que cumplió con todos esos requisitos y se señaliza que es el último paso, el trabajador está autorizado, se le llena una ficha y sale autorizado a hacer mantenimiento del equipamiento. O sea, todo eso es la previa antes de hacer un mantenimiento de un equipo. Ya sea que puede ser un mantenimiento eléctrico o puede ser un mantenimiento mecánico, pero también se tiene que hacer con una puesta de fuera de servicio. Entonces, repasando las 5 reglas de oro, ténganlas en cuenta y anótenlas así porque son preguntas de examen, son desenergizar entonces el circuito, bloquearlo, ¿sí? Y señalizarlo. Estos son los distintos sistemas que existen de bloqueo, los lockout que existen para distinto tipo, si vamos a cerrar por dispositivos o por tableros. Verificar la ausencia de tensión, chequear primero el buen funcionamiento del equipo antes y después de verificarlo para ver que no haya estado descalibrado o sin pilas. ¿Sí? O colocar puesta a tierra y cortocircuitar, que es el cuarto paso, ¿sí? Donde se conecta entre ellos los circuitos por si llega a pasar algo que siga habiendo energía, no le llegue al trabajador. Y por último, señalizar, delimitar e informar que se está haciendo el trabajo de mantenimiento. Bueno, por último, este video ya no me lo acuerdo de qué era, pero no aporta mucho más que nada. Ya veremos. ¿Dudas, consultas, preguntas? ¿Ninguna? Bueno, el silencio viene por ese lado. Bueno, chicos, fuimos volando, ya que nadie me preguntó nada, quedé una horita hablando solo nomás. Así que le agradezco el tiempo, nos vemos en la clase que viene con riesgos mecánicos, ya me pongo yo a corregir los trabajos prácticos, le hablo de evolución a todo por Classroom, van a ver las notas allí. Cualquier duda o consulta me avisan, ¿sí? Profe, Sí. ¿hay fecha de parcial? La clase que viene les doy, ¿quieren? Así ya agendamos. Pero en junio sería. No, seguramente que la semana que viene la otra capaz. No. Y el parcial, profe, es... Para que le así... responda Lucila que me apagó el coso y está por fuera. No, Lucila, la semana que viene lo ponemos, sí, seguramente va a ser para junio. Nos quedan un par de clases más todavía. No más que eso, ¿no? Creo que van a ser los primeros días de junio. Sí, Román, perdóname. Sí, no, quería preguntar si es virtual, digamos, por V. Sí. Lo que vamos a hacer, nos conectamos por Zoom. Yo todavía me tengo que poner a ver el tema del aula virtual todavía, pero nos vamos a conectar por Zoom y yo les voy a cargar un Google Documents, calculo para que sea respondido a través de Classroom también. Múltiples opciones. ¿Sí? Genial, gracias. Bárbaro. Bueno, chicos, la clase que viene, entonces yo me comprometo a traerle fecha y ustedes me dicen cómo vienen en la agenda, si lo puede ser esa semana o puedo pasarla una más a lo sumo, pero tenemos que definirlo. ¿De acuerdo?
Listo. Gracias, profe. Nos vemos. Gracias, Saludos. profe.